Roger, una pregunta. Dígame, Gardner. Algunos me dicen, ¿qué tengo que hacer antes de bautizarme? ¿Cómo podemos responder según la Biblia? Es interesante, Gardner. Hace poco una mujer vino a donde nosotros y fue traída por una persona que era miembro de nuestra iglesia, y la mujer quería bautizarse. Fue a un lugar y le dijeron que para ella bautizarse, para volverse cristiana, tenía que coger estudios bíblicos por 2 meses, y que después de 2 meses de estudio bíblico ella podía bautizarse y volverse una cristiana. ¿Así se dice en la Biblia? Vamos a analizar eso. Okay. Pero antes de eso, Gardner, la bienvenida a todos. Gracias por ver aquí el programa, gracias por ver el Prophet Show, y especialmente gracias por ver el segmento aquí donde hablamos un poquito sobre las escrituras. Es una buena pregunta, Gardner, esa. ¿Qué tenemos que saber antes de tomar ese paso? Es buena pregunta. Y para mí que hay 2 extremos, Gardner, que podemos tomar. Un extremo es de hacerlo a la ligera. Sí. Sin pensarlo, bautizarnos, a volvernos cristianos sin pensarlo. Otros se van a otros extremos, de que hay que durar meses o a un año a veces, y hasta años para bautizarse y para ser cristiano. Pero ¿qué nos enseña la Biblia de lo que tenemos que saber para tomar ese paso del bautismo? Quiero usar la historia de Pablo o de Saulo cuando él se convirtió. Es interesante, la historia de Saulo aquí en Hechos capítulo 9 va a concluir con Saulo bautizándose. Hechos 9:18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, él estaba ciego, y recibió al instante la vista, levantándose y fue bautizado. ¿Pero qué pasó antes de este bautismo? ¿Clases por 2 meses? No. Ok, vamos a ver. Entonces. Vamos a ver lo que Pablo aprendió en el camino antes de ser bautizado. Sabemos cómo la historia comienza. Comienza la historia con Saulo persiguiendo a la iglesia. Y él no quiere solamente perseguir la iglesia en Jerusalén. Él quiere ir al norte, a Damasco, y a perseguir a los cristianos ahí y traerlo a Jerusalén. Odiaba a los cristianos. Sí, sumamente, y quería destruir el movimiento cristiano. Y en camino a Damasco se le apareció una luz, resplandeció una luz que lo tiró al piso. Y Gardner, no sé si quiere leer ahí, Hechos 9. Vamos a ver lo que la luz le dijo a él aquí. Lee aquí del 4 hasta el 6. Del 4 hasta el 6. Dice el texto: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. En Hechos capítulo 9, la luz le resplande. Él cae hacia atrás y oye una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Para mí que Saulo entiende que esto viene del cielo, que es una voz divina, que es una voz del Señor, de Dios. Señor, dice: ¿quién eres, Señor? Pero él no estaba esperando la respuesta que la voz le dio. Él dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Me imagino que esa fue una respuesta que le cayó duro a él. En inglés decimos como una tonelada de ladrillos. Exactamente. Y aquí él se dio cuenta de algo, que todos nosotros para tomar ese paso nos tenemos que dar cuenta. Y es de que Saulo era un pecador. Sí. De que él había pecado contra Dios y que él estaba mal delante de Dios. Sí. Gardner, ese es un paso esencial, de suma importancia, si vamos a tomar el paso para ser cristianos. Así es. Necesitamos entender que somos pecadores delante de Dios, que le hemos faltado a Dios y que estamos bajo la justa ira de Dios. Y yo enfatizo esto por esta razón. Muchas personas se vuelven cristianos por diferentes razones. Algunos porque quieren más paz en su vida.
algunos porque quieren más gozos. Y es verdad, la Biblia habla de gozo, la Biblia habla de paz, pero la razón primordial por la cual yo me quiero volver cristiano es porque entiendo que estoy mal con Dios, que le hice un daño a Él, que pequé contra Él y su ley y quiero el perdón que Él me ofrece. Sí. Tenemos que entender eso si vamos a ser cristianos. Para llevarnos bien con Dios tenemos que lavarnos. Sí, exactamente. Y piensa en esto, Garner. Antes de uno bautizarse, un paso esencial es el arrepentimiento. Sí. ¿Y cómo nos vamos a arrepentir si no entendemos que somos pecadores? Eso, tenemos que entender que somos pecadores, entender eso de nosotros si queremos tomar ese paso para bautizarnos. Eso podemos estudiar más tarde, pero en el día de Pentecostés el apóstol Pedro le dijo a la gente que antes de bautizarse, que se arrepintiera. Exactamente, hay que dejar ese pecado atrás, pero primeramente nos tenemos que dar cuenta que somos pecadores. Amén. Pero Pablo o Saulo se dio cuenta de otra cosa aquí. Es interesante, la historia continúa y después que la luz se va y la voz se va, Pablo queda ciego. Y él dice, sube a Damasco y te dirá lo que tú vas a hacer. No sé, Garner, yo pensando, no sé si Saulo piensa que esto es un castigo de Dios por lo que yo he hecho. ¿Qué Dios quiere conmigo? ¿Me merezco lo que Él me ha hecho a mí? En otra palabra, él no sabe si Dios lo quiere a él como un apóstol o no. Él está como si fuera en el aire. Como un ciego en el aire. Exactamente. Lo único que él sabe es, tengo que ir a Damasco y en Damasco se me va a aparecer alguien que me va a decir algo. Sí. So está en la oscuridad totalmente. La historia continúa y Dios manda a Ananías a que vaya donde Pablo. Y quiero que escuchen las palabras que Ananías le dice a Pablo. Garner quiere leer aquí en Hechos 9 del 15 hasta el 16. Muy bien. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Está hablando a Ananías. Sí, el Señor le está hablando a Ananías. Sí. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. So Jesús le dice a Ananías, ve y habla con él y dile de que él va a ser un instrumento mío. Vamos a ver lo que ahora Ananías le dice a Pablo. 17, Garner. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Me imagino que esas fueron otras palabras, pero en vez de caer como, ¿cuál es la expresión? Una tonelada de ladrillos. Cayeron bien en el corazón de Saulo. Sí. En otra palabra, Dios no lo quiere destruir a él, sino que Él quiere quitarle la ceguera y ahora Él quiere que Saulo sea salvo y volverlo a él un apóstol. Amén. La segunda cosa que tenemos que saber antes de tomar ese paso del bautismo es lo grande que es nuestro Salvador. Amén. Lo que Pablo se merecía es que Dios se le apareciera para destruirlo, pero en vez se le aparece para convertirlo y para volverlo a él un apóstol. ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia! Y si nosotros vamos a tomar ese paso de ser bautizados, tenemos que entender no solamente nuestros pecados, pero tenemos que entender que Jesucristo es un gran Salvador. Amén, amén. Y esa gracia, Garner, es lo que nos va a motivar a nosotros a hacer su voluntad. ¿Verdad? Sin entender esa gracia, sin entender lo grande que es nuestro Salvador, no vamos a tener suficiente motivación para hacer lo correcto delante de Dios. ¿verdad? Es esencial aprender eso. Tercero y bien rapidito, que se nos va el tiempo, Garner. Y nota el versículo 20, cuando Pablo comienza a predicar sobre Jesús después que es bautizado. Dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. La tercera cosa que tenemos que entender si vamos a ser cristianos o ser bautizados es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Que Él tiene toda autoridad y que yo tengo que vivir bajo su autoridad. Es esencial, Garner.
El ser cristiano significa que yo soy esclavo de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios y yo me someto a Él. Y tengo que vivir bajo su autoridad. Si no entendemos eso, no lo vamos a obedecer después de No ese le paso. conviene bautizarse. Si uno no se da cuenta de los pecados, si uno no se arrepiente y si no aprecia la gracia de Dios, va a ser como me dijo un dominicano una vez, se va a meter al agua un diablo seco y va a salir del agua un diablo mojado. De nada le sirve. Exactamente. Son tres cosas esenciales. Entender que somos pecadores, entender que tenemos un gran Salvador y entender que Él es el Hijo de Dios y vivir bajo su autoridad. Entonces uno puede ser bautizado. Pero eso uno puede aprender en asuntos de horas Sí. y no de meses ni de años. Exactamente. Como en el caso de Saulo de Tarso. Exactamente. Estudiamos estos puntos en la congregación que se reúne en 508 West, calle 139 en Nueva York. Somos una iglesia bilingüe y le invitamos a visitar con nosotros. Ahora estamos estudiando en el libro de Números. Tenemos otros estudios bíblicos en varias partes de la ciudad de Nueva York. Le invitamos a visitarnos. Roger, ¿cuál es tu número telefónico para que la gente te llame? 407-453-4289. 407-453-4289. Estamos interesados que usted aprenda más la Biblia. Llámenos, por favor. Y antes de terminar, yo quiero mencionar nuestro canal en YouTube. Yo creo que hay muchos del show de Profe que están sincronizando, están buscando nuestro canal en el YouTube. Así se encuentra. Se va a YouTube, se pone en el buscador la palabra Creced, C-R-E-C-E-D, así se deletrea. Y aparece nuestro canal con una foto de nosotros dos. Ay, pero que vaya de todos modos. Y quizá un momentito bíblico, 855 hay gozo. 855 hay gozo. Mensaje grabado de 3 minutos todos los días. Gracias por escuchar. Sigan aprendiendo, sigan estudiando. Que Dios le bendiga.